Señor, gracias por este tiempo de alabanza y de adoración que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque por medio de la meditación de cantos como estos, por medio de la meditación de tu palabra, podemos, Señor, adquirir un nuevo conocimiento, refrescar nuestro conocimiento de tu amor, refrescar nuestro conocimiento de tu presencia, de tu carácter y de todo lo que tú significas para nosotros. En estos momentos queremos, Señor, que bendecir a los niños, ahora que van a salir a sus clases, Señor, que tú vayas con ellos, que tú les guardes, que tú les cuides, que tú les protejas y que guíes, Señor, a aquellos que van a estar con ellos en este tiempo para que pueda ser un tiempo productivo, pero también un tiempo de diversión. Que tú, Señor, estés dándoles sabiduría y la guianza, Señor, que proviene de ti. Queremos dedicar, Señor, mi Dios, también el tiempo de la predicación para la gloria tuya. Señor, que tu palabra haga mella en nuestros corazones, que nuestros corazones estén dispuestos, que nuestros corazones estén hambrientos, que nuestro ser, Señor, esté deseoso de escuchar tu palabra, no de una manera frívola ni superficial, pero de una manera real. Que tu palabra, Señor, sea como un murmullo tuyo a nuestro oído. Señor, que queremos pedirte en esta noche por la hermana Gladys, que tú, Señor, sigas bendiciéndola, que tú le sigas dando salud, que tú la sigas protegiendo, guardando y librando de todo mal. Tú sabes, Señor, las peticiones de su corazón. Te pedimos, Señor, que tú la escuches y que tú le contestes, Señor, a sus peticiones. Te pedimos, Padre, también por aquellos que se encuentran en casa en estos momentos enfermos. Estoy pensando en Victoria, Señor, estoy pensando en varios miembros de su familia que están enfermos. Estoy pensando también en Michelle, Señor, que están enfermos, que tú, Señor, estés trayendo sanidad. A veces nos preocupamos mucho por la salud física de nosotros mismos y de nuestros seres queridos y ignoramos la salud espiritual. Así es que en esta noche queremos pedirte, Señor, por la salud espiritual de todos nosotros. Para aquellos, Señor, que están sintiendo su fe desgastada, afligida, agotada, Señor, que tú estés restaurándolos, que tú estés restaurando sus fuerzas, que tú estés restaurando su ánimo, que tú estés restaurando su confianza. Y si alguien aquí o de parte de la congregación siente que su esperanza se está también desgastando y se está prácticamente yendo de ellos mismos, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que nos ayudes a aferrarnos a esa esperanza, porque la esperanza viene, Señor, de una confianza total en ti, una confianza total de que tú estás en control y que tú, Señor, mi Dios, tienes cosas buenas para nosotros. Gracias por ser nuestro refugio, gracias por ser nuestro proveedor, gracias por ser nuestro Dios. En tus manos encomendamos pues el resto de este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Los niños pueden pasar a su salón. The kids, you guys can go to your class, and believe that it's going to be Zoe. ¿Alguien va a ir contigo, Zoe? Okay. Well, if you don't need anybody, you're good. If you need somebody, call for Zachary. He can go help you. Drew, you can go ahead and put the PowerPoint, buddy. Sí, se me olvidó, para la ofrenda, ¿cómo se llama? De la ofrenda. El plato de la ofrenda está acá al frente. Entonces, al final del servicio, de una manera así, sin que nos juntemos mucho, pueden pasar a traer sus ofrendas de desearlo así. Vamos a estar hoy empezando una nueva serie que se llama Creciendo en la Gracia. Entonces, a lo largo de esta serie vamos a estar, espero yo,
adquiriendo un mejor entendimiento de lo que es la gracia de Dios y creciendo en este conocimiento de la gracia de Dios. Hoy el pasaje es un pasaje muy interesante porque es el pasaje que está en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, lo vamos a leer para iniciar el mensaje esta noche. Y lo que encontramos en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17 es la genealogía de Jesús. Y es interesante, creo yo, les va a parecer interesante, espero, que nuestro pasaje clave sea hoy la genealogía de Jesús, porque normalmente no predicamos en genealogía, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno llega a la genealogía, uno brinca eso porque se aburre y se empieza a dormir. Pero pues hoy el mensaje está basado completamente en la genealogía de Jesús. Yo creo que va a ser muy interesante y espero que también ustedes lo encuentren interesante. Si ya lo encontraron, entonces estamos en el capítulo 1 de Mateo, primera de Mateo, no segunda de Mateo. ¿Ya lo encontraron en primera de Mateo? Nomás checando. Entonces, en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, empezamos así. Libro de la genealogía de Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Luego terminamos con el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántos son? 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿cuántos son? 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Muy bien. Pues sí, fíjense que el título del mensaje esta noche es 5 verdades del Evangelio en la en la genealogía de Jesús. El Evangelio de Mateo inicia con una larga genealogía, y estoy seguro que muchos de nosotros cuando llegamos a estos pasajes nos lo brincamos, pues porque nos parece un tanto aburrido y nos empezamos a dormir, entonces no lo brincamos. Sin embargo, todas las verdades críticas en cuanto al Evangelio se refiere están integradas en cada parágrafo de esta genealogía. Entonces vamos a aprender hoy 5 verdades del Evangelio, 5 verdades correspondientes al Evangelio, y estas 5 verdades las vamos a encontrar en la genealogía de Jesús. El primer punto, nos vamos ya de lleno de una vez. In the next one, Drew. En el primer punto, vamos a decir que el Evangelio no se trata de buenos consejos. El Evangelio no se trata de buenos consejos. El Evangelio no es una de estas cosas, de estos libros que compra la gente para ayudarse a sí misma. El Evangelio no es esta cuestión que se ajusta a las ideas, a las sensibilidades de la persona, sino que el Evangelio se trata de buenas nuevas. Y como lo dijimos hace 2 domingos, ustedes estaban en su casa, ojalá viendo el video, lo que dijimos hace 2 domingos es que el Evangelio no
cambian. Y eso es lo que es interesante, porque por muy que nuestra sociedad se esté volviendo una sociedad muy sensible, que se ofende muy sencillo, se llama esta nueva generación, esta nueva idea donde uno anda con cuidadito, como que estuviera caminando sobre eggshells, se llama walk. Si usted es una persona que se cuida muchísimo de no ofender los sentimientos de nadie, es una persona woke. Usted es una persona woke. Y así es Facebook. Por eso Facebook anda cancelando cantidad de personas, porque se salen de ese parámetro. No son lo suficientemente woke. Este nuevo presidente y nuestro Prime Minister definitivamente son personas que son woke. Están muy al pendiente de no ofender a nadie. El Evangelio no es así. El Evangelio es verdad. Nunca cambia, aunque ofenda la sensibilidad del que esté escuchando. Y no se trata de buenos consejos. Ay, mira, haz esto, haz aquello, a ver si así mejora la cosa, a ver si así pierdes peso, a ver si así encuentras trabajo. Entonces no se trata de buenos consejos. No se trata de buenos consejos. El Evangelio se trata de buenas nuevas. Es interesante poner atención en la manera en que las historias de Walt Disney, las historias de los cuentos de hada o de princesas, ¿cómo comienzan estos cuentos? ¿Cómo comienzan estos? ¿Cuál es esta frase clásica que cuando la escuchamos nos emocionamos, nos sentamos porque sabemos que vamos a escuchar un cuento de hadas? ¿Cómo empiezan? Érase una vez, ¿verdad? Érase una vez una bella mujer, Damita por ahí, que era una princesita. Entonces, cuando escuchamos érase una vez al inicio de una historia, luego sabemos nosotros que lo que viene, lo que vamos a escuchar es una obra literaria, es algo que nos entretiene, pero que es una obra ficticia, o sea, que no es real, es un cuento de hadas. Es interesante que el Evangelio de Mateo no comienza con érase una vez. El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía, la genealogía de Jesús, y lo que está diciendo, lo que está declarando Mateo al iniciar con la genealogía de Jesucristo, en lugar de decir, érase una vez este hijo de un carpintero que llegó. En lugar de decir esto, empieza con la genealogía, y lo que está declarando el Evangelio de Mateo es que lo que te voy a decir después de esta genealogía, de lo que te estoy hablando son cosas ciertas. Es un hecho histórico, es irrefutable y es la verdad. Muchas religiones y falsas enseñanzas están basados en mitos y en leyendas, aun cuando sus fundadores pudieran haber sido personajes históricos. Sin embargo, sus enseñanzas dependen de historias místicas y de hechos no históricos y no comprobables por medios de terceros. Pero no es así con la fe cristiana. Nuestra fe está basada en una serie de eventos históricos que son y que han sido comprobados por medio de terceros, o sea, historiadores que no eran creyentes, que no eran parte de la fe, pero sino que eran neutrales. Estos historiadores y también historiadores cristianos han podido comprobar la mayoría de los datos que nosotros encontramos en la Biblia. Así es que es verdad, el Evangelio es verdad, el Evangelio es irrefutable porque está basado en una serie de hechos que son comprobables. Y la verdad es que al centro de la vida cristiana, al centro de la fe cristiana, se encuentran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra fe, como dicen en inglés, el core, o sea, el centro, el corazón de nuestra fe está aún más basada en lo que el Señor Jesucristo ha hecho y continúa haciendo por nosotros. Nuestra fe, el centro, el corazón de nuestra fe está basada en los hechos que sucedieron sobre la cruz. Número 2, entonces el primer punto es que el Evangelio no se trata de buenos consejos, se trata de buenas nuevas. Por eso es que mucha gente woke no le gusta el Evangelio, porque ofende a una gran cantidad de personas y dice, ay no,
así yo no juego. Pues el Evangelio no cambia, el Evangelio no se ajusta. El Evangelio no son consejos de cocina, de cómo cocinar mejor, de cómo ser más guapo, qué sé yo. El Evangelio son las buenas nuevas de la salvación. Y el número 2 es que Jesús está al centro de la historia. Jesús está al centro de la historia. Lo que hace el Evangelio de Mateo al iniciar con la genealogía de Jesús, lo que hace es tomar lo que para el mundo pudiera haber sonado como una línea familiar insignificante, o sea, como el árbol familiar de una familia insignificante. Entonces toma esta genealogía, toma este árbol familiar de Jesús y acomoda después la historia de la humanidad a su alrededor. La historia de la humanidad a su alrededor. Entonces, al inicio no parecería que Jesús estaba al centro de la historia. Lo que pasa es que en los tiempos de Israel, o sea, en los tiempos que Mateo escribió el Evangelio de Mateo, valga la redundancia, Israel era solamente una provincia insignificante, una provincia más del gran imperio romano. Pero Dios le había hecho una promesa ¿a quién? Dios le había hecho una promesa a Abraham, y lo que Dios le prometió a Abraham es que de su simiente, de su descendencia, iba a bendecir a todo el mundo. Por medio de la descendencia de Abraham iba a venir la salvación para todo el mundo, y nuestro Dios, nuestro Señor, cumplió esa promesa, y estas grandes naciones que veían a Israel como un lugar insignificante, en realidad pasaron a ser simplemente accesorios para la voluntad de Dios y para los planes de Dios. Dentro de estos planes obviamente estaba el plan de salvación. Número 3, the next one, Drew. Número 3, Dios está obrando en todas las cosas, en las buenas y en las malas, para llevar a cabo su propósito. Dios está obrando en todas las cosas, no solamente en las buenas. Ahorita yo creo, como dice Biden desde que estaba en campaña decía, estamos en un invierno muy duro, refiriéndose no al tiempo del año, o sea, no a la estación del año, pero refiriéndose a que en su parecer el gobierno de Trump era un invierno muy, muy malo. Pero sigue diciendo, seguimos en un invierno muy malo. Seguimos en un invierno muy malo. Y sí, esta cuestión del COVID ha sido como un invierno interminable, y se dice un invierno porque pues es la temporada del año que a nadie le gusta, ¿no? Más que nada hablando de este lunes terrible que nos rompió la espalda a todos aquellos que no tenemos una máquina para limpiar la nieve. Entonces, nuestro Dios está obrando aún a lo largo de este invierno, este largo invierno, esta larga temporada, mala temporada por la cual estamos pasando. Pero no solamente en las cosas malas, sino que también en las buenas, y todo Dios lo aprovecha para llevar a cabo su propósito. ¿Cómo concluye Mateo la genealogía? Veamos el versículo 17 otra vez. En el versículo 17 del capítulo 1 de Mateo dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, hasta el nacimiento de Cristo, son 14. ¿Por qué creen ustedes que esto es importante? Porque ¿cómo se divide en dos el 14? Es 7, ¿verdad? Y esto no es una coincidencia, porque ustedes saben que el número 7 es el número bíblico que se conoce como ya sea un número divino, si usted quiere decirlo así, o por lo menos un número perfecto. Entonces, es remarcable y no solamente una coincidencia, porque el número 14 se compone de 2 7, y el número 7 es el número bíblico correspondiente a lo que es perfecto o a lo que es divino. Y parecería entonces que Mateo organiza la genealogía de Jesús en grupos de 14 para demostrar que Dios ha superpuesto o sobrepuesto su sello de perfección en la historia. Aunque dentro de la historia
Hay cosas que se lamentan, ¿me entiendes? Aunque dentro de esta historia hubo momentos terribles, hubo momentos tristes. Lo que recordamos cada Navidad, todos los niños que murieron a la mano de Herodes. Hay momentos tristes, hay momentos que yo creo que los que están atravesando por esa historia dirían, ¿dónde está Dios en este momento? Pues Dios utiliza todas las cosas buenas y las malas de acuerdo a su propósito. Entonces, cuando consideramos todos los momentos escandalosos en la línea familiar de Jesús, lo que nos viene a nuestra mente es gracia. Lo que nos viene a la mente es gracia. Lo que nos viene a la mente es misericordia de Dios para con la humanidad. Porque si Dios no tuviera ya este efecto en su corazón, la gracia, y si Dios ya no fuera un Dios misericordioso, pues ya nos hubiera borrado a la humanidad de la faz de la tierra. ¿Sí me entienden? Porque somos una generación malvada y perversa. Y esto nos recuerda pues que Dios es perfecto. Esto es el número 7, en la repetición del número 7 dentro de la genealogía de Jesús, nos recuerda que Dios es perfecto, pero también nos muestra que Dios no está buscando en nosotros perfección. Dios no está buscando en nosotros la perfección. Lo que Dios está buscando en nosotros es de una manera o de otra manera, con nuestros momentos buenos y con nuestros momentos malos, con nuestros momentos donde nos sentimos orgullosos de nosotros y también los momentos en que nos sentimos avergonzados de nosotros mismos. Dios quiere que dentro de toda esa confusión y dentro de todo ese caos tengamos un corazón obediente y humilde. Porque Él puede trabajar en un corazón obediente y en un corazón humilde. Él no quiere tanto sacrificio, Él quiere un corazón obediente y Él quiere un corazón humilde. Entonces dijimos hasta ahorita pues que como punto número 1, el Evangelio no se trata de buenos consejos, se trata de buenas nuevas. Como punto número 2, Jesús está al centro de la historia. Como punto número 3, Dios está obrando en todas las cosas, tanto en las buenas como en las malas, para llevar a cabo su propósito. Y número 4, el Evangelio, the next one, Drew, el Evangelio es también para forasteros. El Evangelio es para el forastero, para el extraño, para el que no pertenece a ningún lado, el que se siente que está excluido, el que se siente que no es lo suficientemente bueno, el que se siente que rechazado, etcétera, etcétera. El Evangelio es para el forastero. En los tiempos de Jesús, una genealogía era como para ahora nosotros sería una hoja de vida. ¿Qué es una hoja de vida? O un resumen de vida. Es lo que uno prepara, que habla de donde hablamos bien de nosotros, ¿verdad? Donde nos echamos todas las flores que podemos a nosotros mismos, y esa es nuestra hoja de vida. Y nos ayuda para encontrar trabajo, nos ayuda para encontrar oportunidades de ministerio o oportunidades de voluntariado, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos, las genealogías era algo como la hoja de vida de una persona. Era para demostrar su valor. La genealogía se usaba para demostrar a las personas su valor dentro del mundo. Es que la hoja de vida está diseñada para incluir lo mejor, ¿sí me entienden? La mejor parte de nosotros, y remover ¿qué cosa? Remover lo bochornoso, remover lo vergonzoso, ¿verdad? O sea, nosotros no incluimos en nuestra hoja de vida, sí, es que cuando yo tenía 14 años me robé el cambio de mi mamá y me fui y me compré tal cosa, o mi papá era así. No hablamos de cosas que nos avergüenzan, hablamos puras cosas bonitas de nosotros mismos. Y sin embargo, si miramos detalladamente la hoja de vida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su genealogía, ¿qué encontramos? Encontramos que Jesús no deleteó, no quitó, no borró todas las cosas vergonzosas, todos esos parientes que a usted y a mí se nos caía la cara de vergüenza, siquiera mencionarlo. O sea, es el tipo de parientes que de los que no hablamos, de los que no mencionamos.
En la genealogía de Jesús están todos. Jesús incluyó a Tomar, Jesús incluyó a David, que invitó a una mujer casada a su palacio y se enamoró de ella, tanto que decidió que era hora de que el esposo de tal, que era un soldado, tenía que morirse para que él pudiera quedarse con la mujer. Menciona a Ruth, que era una moabita. Menciona a Rahab, que no solamente era una forastera dentro del pueblo de Israel, pero toda su vida había sido una prostituta. Se incluye a Manases, quien fue uno de los reyes más perversos e incrédulos dentro de la historia de Israel. Jesús no fue y pulió su hoja de vida, sino que nos lo da a nosotros tal cual es. ¿Qué nos dice esto? Es que la hoja de vida de Jesús, la genealogía de Jesús, está llena de forasteros, está llena de extraños, está llena de gente inmoral. Y si cada una de estas personas fueron recibidas y Jesús no se avergüenza de ninguno de sus parientes, usted puede estar completamente seguro que Jesús no se avergüenza de ninguno de nosotros, y que en Jesús todos somos, por medio de la fe en Cristo Jesús, todos somos bienvenidos a la gran familia de Dios. El Evangelio es para el forastero. Y último, número 5, Jesús, and the next one, Drew, Jesús es el máximo descanso. Jesús es el máximo descanso. Otro detalle de los tres grupos de las 14 generaciones en la genealogía de Jesús es que 3 sets de 14 hacen 6 sets de 7. Y como Jesús es mencionado al final de todas las genealogías, o de la genealogía al final de todas las generaciones, esto hace a Jesús el séptimo 7. Esto hace a Jesús el séptimo 7. Recordemos pues que el 7 es muy importante en términos bíblicos, porque apunta hacia la perfección de Dios, pero también ¿a qué apunta el número 7? Apunta al día de descanso, al día de reposo. Apunta al día de reposo, al tiempo de descanso. Recordemos que Dios descansó en el séptimo día. El pueblo de Israel se suponía que tenía que dejar la tierra descansar al séptimo año de cosecha. Al séptimo año de cosecha, Dios instruyó al pueblo de Israel que en el séptimo año de cosecha iban a dejar descansar la tierra. No se iba a cosechar nada. Por eso en el año sexto ellos tenían que, número 6, tenían ellos que prepararse a tener como que una doble producción para poder dejar la tierra descansar en el año séptimo. También cada séptimo año se celebraba el año empieza con J, de jubileo, el año de jubileo. ¿Y qué es lo que se hacía en el año de jubileo? No solamente se dejaba descansar la tierra, pero también se dejaba ir a los esclavos. Se dejaba libre a los esclavos. Ahí es donde viene una cosa hermosa, que es una enseñanza de cómo a nosotros de una manera voluntaria decimos: Señor, yo te sigo y yo quiero que tú me pongas ese arete de esclavitud, significando que yo te pertenezco a ti. Porque lo que pasaba es que en el año de jubileo, cuando el amo venía y le decía a sus esclavos: ustedes ya se pueden ir, son libres, había aquellos esclavos que amaban a su señor, lo amaban a su señor, y no le estaban sirviendo por obligación, pero le estaban sirviendo por amor. Entonces le decían: no, es que yo no me quiero ir. Entonces lo que pasaba en ese momento, de acuerdo a la ley, es que venían y se le ponía un arete, y no me acuerdo si el arete era en la nariz o en la oreja, la verdad no me acuerdo del detalle, pero se le ponía un arete, y este arete indicaba que ese esclavo le pertenecía a su señor, pero que era un esclavo que amaba a su señor y que se había quedado después del año de jubileo por amor a su señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él viene y nos
libera de nuestro pecado, rompe las cadenas y nos dice, te puedes ir ahora. Y entonces lo que hace mucha gente es que ya que son libres, se van y no se aparecen de nuevo. Pero lo que Jesús espera de nosotros es que digamos, no, Señor, yo no me voy, yo contigo me quedo, yo quiero ser esclavo a ti de corazón, yo quiero pertenecer, tú eres mi Señor, yo soy tu esclavo. Total que todas estas cosas pasaban en el año séptimo. Jesús es el año de jubileo. Jesús es el año de jubileo. En Él todas nuestras deudas son verdaderamente perdonadas. Porque mucha gente que era esclava en el tiempo, en el pueblo de Israel, eran personas que eran esclavas porque habían quedado endeudadas, no podían pagar su deuda. Entonces la manera en que pagaban su deuda era sirviendo como esclavos a su amo. Pero en Jesús nuestras deudas son verdaderamente perdonadas. En Él todos los esclavos son liberados. Jesús es el gran y máximo descanso que todos necesitamos. Y ahí lo tienen, hermanos, 5 cosas que aprendemos, 5 verdades que aprendemos del Evangelio en la genealogía de Jesús. 1, el Evangelio no se trata de buenos consejos, se trata de buenas nuevas. Número 2, Jesús está al centro de la historia. Número 3, Dios está obrando en todas las cosas, en las buenas y en las malas, para llevar a cabo su propósito. Número 4, el Evangelio es para el forastero, para aquellos que son malos, para aquellos que son rechazados, para aquellos que son humildes, para aquellos que no tienen nada que ofrecer, para aquellos que están rotos. Todos son bienvenidos por medio de la fe al reino de Dios. Y finalmente Jesús es el máximo descanso. En Él toda nuestra deuda es borrada y perdonada. En Él todos los esclavos son liberados. Jesús es el gran y máximo descanso que yo necesito todos los días. Concluyendo, la genealogía que Mateo nos da no es simple información de relleno. No es simple información de relleno que nos escapamos para no leer y no aburrirnos. De hecho, es el Evangelio en sí mismo. Cuando la leemos y cuando entendemos lo que representa cada nombre, nos damos cuenta que es el Evangelio en sí mismo. Dios ha abierto un camino para los forasteros, para los perdidos, para los abandonados, para los rechazados, para que seamos reconciliados con Él por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos descanso, en Él encontramos esperanza, en Él encontramos vida, pero vida verdadera. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por la gracia, Señor, que nos cubre. Señor, te damos gracias por cada una de las verdades que hemos encontrado en esta noche, en la genealogía que encontramos en el Evangelio de Mateo. Gracias porque tu palabra no es superficial, porque tu palabra no borra todo lo vergonzoso, todo lo feo, pero lo deja allí. Y de la misma manera que tú no te avergonzaste de todos los que vinieron antes de ti, Señor, tú no te avergüenzas de nosotros. Y en ti, Señor, encontramos descanso, en ti encontramos refugio. Señor, que la verdad del Evangelio sea una verdad en cada corazón de los que estamos aquí. Que tu palabra, Señor, nos quebrante, que tu palabra nos transforme y que tu Espíritu Santo nos atraiga a ti, Señor, cada día más y más y más. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.